un componente que me permitía a mí poder obtener una conexión a la base de datos. El patrón singleton no quiere decir que siempre se va a utilizar para una conexión a la base de datos. Se puede utilizar para cualquier cosa. ¿Sí? Uno de los ejemplos en los cuales se usa en JE, pues es justamente para los logs. Entonces tenemos ahí alguien que centraliza en la parte de los logs, de registrar la traza de aplicación. Bien, ahora vamos a ver nosotros un componente que se llama interfaz en Java. No es una interfaz de usuario, es simplemente una interfaz. Bien, vamos a conocer nosotros que en Java existen dos tipos de componentes, o dos tipos de archivos. En la clase ya la hemos visto, ya sabemos la estructura de las clases. Ahora, Java nos permite a nosotros tener otro componente llamado interfaz. ¿Sí? Este componente de interfaz, como su nombre lo dice, me permite a mí poder conectarme con otros módulos. Por ejemplo, cuando hablamos de interfaz de usuario, estamos diciendo que nosotros le entregamos un componente al usuario para que se comunique con nuestra aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de interfaz, no pensemos en una pantalla. Eso es un UI o una pantalla, una interfaz de usuario. Cuando hablamos de interfaces, estamos hablando de conectores que me permiten comunicar dos componentes en diferentes idiomas. Por ejemplo, si ustedes conectan su celular al tomacorriente, ustedes se dan cuenta que ese cargador le sirve para conectar su celular que tiene corriente DC a corriente AC que está en el tomacorriente. De corriente directa a corriente alterna. ¿Por qué? Porque se encarga de traducir este lenguaje. ¿Sí? Igual en Java. En Java nosotros podemos tener interfaces que me permitan comunicar. Una interfaz muy conocida en JDBC se llama java.sql driver. Si alguien no hubiese creado esa interfaz, no pudiésemos hacer una abstracción para poder conectarnos con cualquier base de datos. Todos los drivers de conexión, ya sea el de Oracle, ya sea el de MySQL, ya sea el de SQL Server, implementan esta interfaz. ¿Sí? La interfaz Java SQL Driver. Pueden abrir los drivers de esta base de datos y se darán cuenta. Entonces ellos implementan este SQL Driver. Para mí es fácil en mi aplicación simplemente decirle al driver, dame una conexión. Ya vimos eso ayer, ¿no? Get connection. Sin importarme si eres Oracle, si eres MySQL, si eres SQL Server. ¿Estamos de acuerdo? Se dan cuenta que esta interfaz de aquí me permite comunicar mi aplicación con cualquiera de las bases de datos. Si necesito un driver que no tiene esa implementación de la interfaz, yo no voy a poder conectar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí queda claro. Entonces la interfaz me permite a mí comunicar dos módulos, comunicar dos entidades que hablan en diferentes idiomas. En este caso mi aplicación habla en un idioma orientado a objetos y mi base de datos habla en un idioma estructurado. ¿Estamos? Bien, entonces, físicamente, ¿cómo es la interfaz? No es nada más que un archivo en el cual se va a aplicar la misma norma o la misma convención en Java, que debe tener el mismo nombre que el archivo, la interfaz, pero tiene la palabra reservada a interface o interfaz. Nosotros le ponemos interfase y ponemos seguido el nombre. En esta interfaz, nosotros lo que vamos a hacer es declarar métodos comunes para un conjunto de objetos. ¿Sí? Métodos comunes para un conjunto de objetos, básicamente. El PLSQL, los paquetes de PLSQL trabajan con esta idea. ¿Sí? Por eso digo que PLSQL es parecido a Java, porque PLSQL tiene dos componentes. Un componente que se llama Specification y un componente que se llama Body. En el Specification yo voy a poner la firma de los métodos, la cabecera de los métodos, de los procedimientos, de las funciones. Y en el Body voy a determinar el cuerpo de la función. ¿Sí? Si yo declaro algo en el Body y no lo declaro en el Specification, yo no voy a poder usar ese procedimiento, ¿no es cierto?, fuera del paquete. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Specification viene a ser la interfaz que nos permite comunicarnos con el cuerpo y las sentencias que están en el paquete. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a las interfaces? Bien. Esa es la idea de la interfaz, pero como valor agregado de las interfaces, Java, como no maneja herencia múltiple, me permite a mí también tener la característica de la generalización en base a sus interfaces. Cuando hablamos de la interfaz animal, yo puedo hacer que esta interfaz animal implemente varios tipos de seres vivos, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a animal, me puedo referir directamente a la interfaz y no a cada una de sus clases. Entonces, me permite programar de forma generalizada, ¿sí? Para ver un ejemplo muy práctico de cómo utilizar las interfaces, de cómo implementar esto con Java y cómo hacer crecer mi aplicación en base a nuevas clases, ¿sí? Vamos a aplicar un patrón de diseño conocido como comando. El patrón de diseño comando. Bueno, este patrón de diseño comando es útil y es muy popular en la actualidad. En base a este patrón de diseño comando se han creado los microservicios, ¿sí? Que es algo moderno. ¿Qué hace el patrón de diseño comando? El patrón de diseño comando usa la idea que tiene Unix. En Unix nosotros tenemos comandos simples, nosotros que se ejecutan sobre una consola, ¿sí? Y hacen simplemente una cosa y devuelven algo, nada más. Y la unión de todos estos comandos me permiten a mí crear un share, ¿no? Tener una transacción o crear alguna cosa que necesite varias instrucciones en el sistema operativo. Entonces, este patrón de diseño me va a permitir a mí poder granular todas las actividades que corresponden a una transacción o a una tarea que vaya a realizar, ¿sí? Vamos a ver cómo se implementa este patrón comando utilizando interfaces y clases Java. Bien, antes de empezar a hacer la implementación de este patrón de diseño, necesitamos nosotros comprender cómo debe ser este comando, esta clase. Bien, nosotros necesitamos siempre aquí un intérprete. Alguien que tome el comando y lo ejecute, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso necesitamos, o un cliente, digamos. Alguien debe tener aquí el comando, crearlo, ejecutarlo y necesitamos también presentar el valor. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, necesitamos saber cuáles son los métodos comunes de un comando. ¿Qué puede hacer un comando? Un comando se puede ejecutar. ¿Sí? Un comando se puede ejecutar. Debe tener una función donde tenga todo el algoritmo que vamos a ejecutar. Debe tener un método de ejecutar y debe devolver aquí el resultado. ¿Sí? No podemos poner ahí cuáles son los parámetros de inicialización del comando, los parámetros del comando, porque no sabemos cuántos son, a menos que pongamos un arreglo de string, ¿no es cierto? Y ahí le envíen todo lo que necesite. Pero ¿qué tal lo que necesitan enviarles un objeto? No sabemos. Entonces cada clase va a tener libre albedrío, o el programador va a tener la libertad de poder ponerle ahí cualquier tipo de objeto que necesite para su inicialización. ¿Estamos? Entonces, el comando, como tiene estos dos métodos lo vamos a poner en una interfaz que se llame comando. Las interfaces
Para nosotros, las interfaces siempre van a comenzar con la letra I de interfaz. ¿Estamos? Entonces, cuando veamos un componente con la primera letra mayúscula I, sabemos que eso es una interfaz. ¿Estamos? No siempre va a ser así. Cualquier persona lo puede poner interfaz comando, ¿sí? Interfaz tal. Pero nosotros vamos a comprenderlo así. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma como lo hacemos en el área de desarrollo. Entonces, la letra I de interfaz y luego el nombre, en este caso comando. ¿Estamos de acuerdo? Y necesitamos a alguien que reciba ese comando y lo ejecute. Eso se lo conoce como un delegador. ¿Sí? Un delegador. Lo que hace es recibir el comando y ejecutarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que alguien cree nuevos comandos, simplemente él toma el comando, lo ejecuta y muestra el resultado. Toma el comando, lo ejecuta y muestra el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo nos queda esto. Ya sabemos, necesitamos una interfaz, un delegador de la interfaz y un intérprete como mínimo. Son 3 componentes. Vamos a ver cómo nos quedaría. Ahora, entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Ya tenemos el proyecto Singleton. Vamos a crear el proyecto comando. Entonces le damos aquí clic derecho New, Project, y le ponemos Java Project. ¿Sí? Y aquí le ponemos curso, Java, SE, command. O comando. Vamos a ponerlo en inglés. Command, porque ese es el nombre del patrón. Command. Le damos siguiente, seleccionamos el Java 7, le damos siguiente. Y por último le damos finish. ¿Ya? Estamos ahí. Bien, entonces vamos a crear un paquete, ¿no? Vamos a crear un paquete. Como en este caso es el curso, le ponemos curso Corlazosa SE y vamos a ponerle ahí interfaces. Le damos así, clic derecho sobre SRC, New Package. Clic derecho sobre SRC, New Package y le ponemos curso.corlazosa.se.interfaces. Interfaces. ¿Estamos? Y pensamos primero en los métodos que va a tener mi interfaz. ¿Cuáles son los métodos que necesitamos siempre que haya una interfaz? Ejecutar y obtener resultados. Bien, entonces le damos aquí finish. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo primero con Object, que el día lunes que veamos nosotros tipo de datos genéricos, allá le ponemos el tipo necesario, ¿no? Por ahora no conocemos el tipo de datos genéricos, vamos a hacerlo con Object. Entonces aquí le damos clic derecho, New, y vamos a ponerle acá abajo interfase. ¿Sí ven? Ahí está interfase, ¿no? Le damos clic. Y aquí le vamos a poner, la interfaz siempre empieza con una I mayúscula para nosotros. ¿Sí? Puede ser que en otra implementación, en otro sistema, no sé, donde sea, lo hayan puesto diferente. Pero en nuestro código va a tener siempre la I inicial, mayúscula. Y comando. ¿Sí ven? Y comando. Aquí vamos a declarar solamente métodos. Es como tener un specification de PLSQL. Solo vamos a poner métodos. ¿Sí? Entonces vamos a decirle así. Public void ejecutar comando. No recibe ningún parámetro. ¿Sí? Bien, ahora vamos a crear. ¿Qué más? Después de ejecutar el comando, necesitamos retornar el resultado. ¿Sí? Entonces le vamos a poner así. Public, para generalizar cualquier cosa que nos retornen como resultado, vamos a ponerle aquí object. ¿Sí? Cuando yo quiero
yo quiero indicar que no me importa el tipo de dato que voy a retornar, o quiero que sea cualquier tipo de dato que me retorne, yo le voy a poner aquí object. Cuando ya trabajemos nosotros con tipo de datos genéricos, vamos a enviarle ahí el tipo específico a la interfaz con la que quiero trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora no. Vamos a ponerle object y le ponemos aquí obtener resultado. No recibe parámetros. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Una cosa es obtener resultado y otra cosa es obtener el mensaje de error o el mensaje del comando. ¿Sí? El comando también puede lanzar un mensaje, decirme, ¿saben qué? Este comando no se puede ejecutar. Sí, y el resultado va a ser nulo. ¿Estamos? Entonces yo puedo ponerle aquí public. El mensaje va a ser un string, vamos a ponerle string. El mensaje puede ser lo que sea realmente, ¿no? Vamos a ponerle string y le ponemos obtener mensaje de resultado. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos nuestra interfaz comando. ¿Sí? Ahora, vamos a poner acá el delegador. Vamos a crear una clase delegadora de este comando. Déjenme que se me cerró la... Se me cerró esto. Ya. Entonces ahora sí, sobre el paquete tenemos las interfaces, ¿no es cierto? Las interfaces, y ahora vamos a crear el delegador, ¿sí? Entonces vamos a decirle así, clic derecho, new, vamos a crear un paquete y le vamos a poner curso.corlazosa SE y le vamos a poner aquí delegadores. Puedo tener varios. Le damos finish, ¿sí? Y sobre ese paquete vamos a crear la clase delegadora. Será así, clic derecho, new, class, new class, ¿sí? Y vamos a hacer esta clase delegadora como un servicio. Cuando yo les diga que vamos a crear una clase como servicio, un método que ofrezca servicios, les estoy diciendo que los métodos de esta clase van a ser estáticos. Repito, cuando yo les diga que una clase va a ofrecer servicios, les estoy diciendo que, que va a tener métodos estáticos. ¿Sí? Entonces le vamos a poner así. Delegate command. Vamos a ponerlo en inglés. Delegate command, que es quien va a delegar el comando, ¿no? Va a hacer la ejecución del comando. ¿Sí? Y vamos a ponerlo, vamos a crearle ahí un método estático. ¿Sí? Delegate command o delegador de comando. Vamos a ponerlo en inglés, que en inglés está el ejemplo. Bien. Le ponemos finish. Ahí estamos. ¿Sí ven? Ahora, esta clase se va a encargar de ofrecer un servicio, que es la ejecución del comando. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces le voy a decir así. Public void. Voy a ponerle servicio, ejecución de comando. ¿Sí? De esa forma. Servicio, ejecución de comando. ¿Sí? Y este servicio de ejecución de comando va a recibir
un objeto de tipo comando. Comando. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Entonces ahí le voy a decir, como recibo un objeto de tipo la interfaz comando, le voy a decir comando punto ejecutar comando, ¿sí ven? Y listo, yo tengo el delegador, ¿sí? Ahí está hecho la clase delegadora, que simplemente lo que hace es tener un servicio, un método como servicio, que se va a lanzar la ejecución del comando. ¿Estamos ahí? Preguntas hasta ahí, por favor. Hemos creado una interfaz y hemos creado una clase que ejecuta el comando y lo hemos llamado delegador. ¿Ya? Estamos ahí, muy sencillo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se debe implementar, cómo se debe ejecutar. Ya tenemos la interfaz comando, tenemos el delegador de comando y ahora necesitamos crear comandos. Vamos a ponerle aquí un paquete. Dense cuenta lo sencillo que es. Clic derecho, New, Package, y le vamos a poner así, curso.corlasosa.se.comandos. Ahí vamos a poner los comandos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces vamos a crear un primer comando que salude, ¿no es cierto? Que presente por pantalla un saludo. Sería así. Clic derecho, New, Class, y vamos a decirle comando, saludar. Puedo poner cualquier comando aquí, ¿no? Comando, saludar. ¿Sí? Bien. Y le voy a poner finish. Comando, saludar. Entonces aquí en comando, saludar, vamos a hacer uso de la interfaz y comando. Entonces le voy a poner así. Implement, y le pongo y comando. Así. Implement, y le pongo y comando. ¿Sí? Al hacer la implementación de la interfaz, el compilador me dice, ¿sabes qué? Si implementa la interfaz comando, tienes que implementar sus métodos. Entonces le voy a poner así. Añadir métodos no implementados. Ahí está, ¿no? ¿Sí ven? Ahí ya tengo el método de ejecutar comando. Y tengo el método de obtener mensaje. ¿Sí ven? Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, como este comando no va a recibir ningún resultado, el método obtener resultado le voy a poner nulo. No va a obtener nada. Y el mensaje de resultado va a depender. Va a depender de lo que suceda, ¿no es cierto? Entonces voy a poner así. Aquí yo puedo tener varios atributos en mi clase que necesite para poder ejecutar el comando. Por ejemplo, vamos a ponerle private string nombre. ¿A quién quiero saludar? ¿Sí? Puedo tener n cantidad de atributos aquí en esta clase para poder realizar la ejecución del comando.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez que tengo eso, yo le voy a decir así. Private string mensaje. ¿Sí? Private string mensaje y private string nombre. Bien, ahora sí, voy a crear un constructor de esta clase. Le voy a poner así. Public, comando saludar. Y le voy a enviar un string llamado lNombre para inicializar el nombre, ¿no? ¿A quién voy a saludar? ¿Sí ven? De esa forma. Bien, y en el método ejecutar comando, es donde voy a hacer la lógica de la ejecución. Quiero saludar, entonces le voy a poner así, sysout, y le voy a poner saludos más nombre. Si todo sale correctamente, a mensaje le voy a poner ejecución exitosa. Punto y coma. ¿Sí ven? Y aquí abajo voy a retornar el mensaje. ¿Estamos? Bien, con este patrón puedo ejecutar cualquier cosa, por ejemplo, inclusive de forma remota, ¿no? Nosotros lo utilizamos, ¿cuándo utilizamos esto? Para las marcaciones por correo electrónico. Ustedes hacen las marcaciones por correo electrónico, se implementó este tipo de patrón justamente para recibir el correo, analizar el correo, guardar la marcación y enviarle un mensaje de notificación. ¿Sí? Entonces este patrón ya está implementado dentro de la empresa, pero lo implementamos con sockets. No usamos servicios web. ¿Ya? ¿Estamos ahí todos? Bien, entonces ahora ya tenemos un comando, vamos a ver cómo se usa. Bien. Para usar el comando vamos a crear un paquete nuevo, se llame test. En el paquete test vamos a poner la creación del comando y la ejecución. Bien, entonces sobre el proyecto le damos clic derecho, le decimos new folder, ¿sí? Y en folder name le ponemos test, ya sabemos, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Test. Sobre test le damos clic derecho y le decimos build path, usar como
carpeta de recursos, ¿sí? Sobre test, le damos clic derecho, build path, usar como carpeta de recursos. Ahí estamos, ¿no? Se creó. Bien, una vez que tenemos la carpeta de el test, sobre esa carpeta vamos a crear el paquete para poder probar el patrón comando, ¿sí? Bien, entonces, sobre el paquete test, voy a darle clic derecho, New Package, y le vamos a poner curso.corlazosa.se test. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Y le vamos a dar finish. Bien, entonces tenemos ahí nuestro paquete para hacer las pruebas. Ahora sí, vamos a crear el intérprete, como yo le decía, ¿no? Realmente viene a ser el cliente de este conjunto de comandos. Entonces voy a decirle así, clic derecho, New Class. Y aquí le voy a poner test comando. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Le decimos directamente que nos cree el método main, a esta clase, y le damos finish. Ahí estamos. ¿Sí ven? Ahora sí. Lo primero que voy a hacer es crear el comando para ejecutarlo. Entonces le voy a poner así. Bueno, le voy a poner y comando. ¿Sí? Y comando. Le pongo comando saludo. Igual. Y le pongo new comando saludar. Y le voy a enviar mi nombre. Dense en cuenta cómo lo he creado. Les voy a explicar en este momento por qué lo creé así. Como les decía, Java, aparte de permitirme a mí tener interfaces para conectar módulos que hablan de diferentes idiomas o tienen una diferente forma de comunicarse, también me permite generalizar. Al poner así y comando y ponerle new la clase que la implementa, yo estoy diciendo que cualquier comando puede ser descrito como una interfaz y comando. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy generalizando. Imagínense ahí animal y acá en comando saludar un perro. Entonces yo puedo decir allá, eso es un perro, pero puede ser específicamente, perdón, es un animal, pero puede ser específicamente un perro. ¿Estamos? Entonces aquí estoy diciéndole que con el i comando, la interfaz, estoy haciendo referencia a su implementación. En este caso es comando saludar. Y le envío como parámetro mi nombre ahí, ¿no? Ustedes le ponen su nombre. ¿Estamos? Entonces he creado el comando, nada más. Ahora vamos a ejecutar ese comando. Para ejecutar el comando necesitamos el delegador. Delegate command le puse, ¿no es cierto? Y le pongo punto. Ya, se me fue. A ver. En delegate command, esta clase que creé, es necesario que nosotros lo vamos a usar como un servicio, ¿sí? Por tal motivo, el método que debe estar aquí adentro, en delegate command, tiene que ser estático. No lo pusimos estático. Ustedes se dan cuenta. Entonces, vamos a entrar a la clase para cambiar eso, ¿no? Entremos a la clase, delegate command, y aquí por favor solamente incluyan la palabra static. En la clase delegate command, incluyan la palabra static. ¿Sí? Si no, no vamos a poder verla. ¿Ya hicimos el cambio? En delegate command, en el método servicio de ejecución comando, incluyamos la palabra reservada static. Denle en control S, por favor. Y ahora sí. Una vez hecho ese cambio, vamos a la clase test comando. Aquí.
y le decimos punto servicio de ejecución de comando y le enviamos el comando de saludo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Le enviamos ahí el comando saludo. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, ahora sí vamos a presentar el mensaje de la ejecución. Vamos a ponerle así, sysout, y le decimos mensaje ejecución, dos puntos, más, y le ponemos aquí comando saludo, punto get, obtener mensaje de resultado. ¿Sí ven? Sencillo, ¿no? Es muy sencillo. ¿Sí? Muy sencillo. Tengo muchas ventajas ahí. Una de las ventajas de implementar este patrón es que yo puedo hacer una granularidad de mis métodos. Y una clase hace una sola cosa bien. Y aplico uno de los principios sólidos. ¿Sí? Una clase está realizada para una sola actividad y la va a hacer bien. Y solo ella la va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy parecido a los comandos Unix o los comandos Linux. El LL sabemos que hace una sola cosa y la hace bien, no hace más que eso. Si quiere cambiar o quiere variar el LL, ¿no es cierto? Podemos enviarle nosotros parámetros. Sí, pero eso ya es otra cosa. ¿No es cierto? Podemos incluirle características a la consulta de los directorios. Entonces, basándonos en esa idea de Unix o de Linux, creamos esta forma de programar, o se creó esta forma de programar. ¿Sí? Una clase, eso es una cosa bien. Saludar, es solamente saluda. ¿Estamos? Bien, entonces ejecutemos para ver si esto funciona. Debería funcionar. Ahí está, ¿no? ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos ya ahí creado nuestro patrón de comandos. Ahora, existe otra forma también de implementarlo, algo adicional. Se le puede implementar este comando en callback. ¿Qué significa eso? Que incluimos nosotros allá una interfaz para poder realizar una acción luego de la ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, si da eso un error, podemos lanzar ahí o ir a una pantalla de error y presentar ese error directamente aquí. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechando que estamos trabajando con interfaces, vamos a ver el concepto de clases anónimas. ¿Sí? Clases anónimas. Esas clases anónimas son muy utilizadas cuando trabajamos con Java Swing, ¿sí? O cuando trabajamos con hilos. Pero aprovechando este momento, vamos a ver cómo se aplica aquí. A todos les salió. ¿Quién tuvo problemas con la clase? Todos.
¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí, todo le salió. Ya. Ahora veamos cómo se hacen las clases anónimas. Si ustedes se dan cuenta, dirán, bueno, esto solamente es un mensaje que se muestra por consola. No hay nada del otro mundo, pero imagínense que quiero conectarme a un web service. O imagínense que quiero conectarme a una base de datos. O quiero traer información de los archivos que están en el disco duro. No lo sé. No es necesario que yo tenga que estar haciendo una clase y todo lo demás para hacer algo tan sencillo como imprimir algo. Entonces, ahí aparecen las clases anónimas. Esto de aquí puede ser reemplazado por una clase anónima que en ese momento se cree y en ese momento se destruye. ¿No me acuerdo? Entonces Java nos da la oportunidad o nos da la característica a nosotros para poder crear este tipo de clases anónimas. Vamos a ver cómo sería. Ahí mismo, vamos a ponerlo más abajo para no perder el hilo de las ejecuciones. Vamos a poner así, des en cuenta. Entonces voy a poner así. No voy a crear ninguna clase y voy a poner otro comando. Delegate command punto servicio ejecución comando. ¿Sí? Entonces no he creado ninguna clase comando, solamente estoy diciéndole así, ¿no? Que se cree de esta forma. Ahora, ahí él necesita recibir como parámetro, necesita recibir un objeto que implemente la interfaz y comando. Entonces yo le voy a poner así, new y comando. ¿Sí ven? Y en ese momento aquí, dentro de la función, él me dice que implemente todos sus métodos sin necesidad de crear una nueva clase. ¿Sí ven? A eso se lo conoce como una clase anónima. No estoy creando ninguna clase, pero directamente como parámetro le estoy diciendo voy a implementar en este momento todos sus métodos y que todo ello se crea un objeto y se envíe como parámetro. ¿Estamos de acuerdo? A eso se conoce como clase anónima. ¿Estamos de acuerdo? No he creado ninguna clase, sino que directamente sobre el método que recibe en este caso un parámetro que es de tipo objeto, estoy diciéndole que implementemos una interfaz con todos los métodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí comenzamos a implementar, ¿no? Obtener resultado null, obtener mensaje de resultado, y le podemos poner el mensaje y ejecutar comando. Vamos a ver cómo sería. Y le voy a poner mensaje exitoso. Y aquí en ejecutar comando le voy a poner sysout, saludo. Y le ponemos así, saludo, clase anónimo. ¿Sí ven? Sencillo, ¿no? Entonces con eso me va a permitir a mí imprimir algo en consola, envío ahí un mensaje exitoso y no necesité crear una clase nueva implementando esta interfaz para poder usar mi patrón de diseño comando. Ojo, esa clase anónima no es parte del patrón de diseño comando, pero es una característica que tiene Java. ¿Sí? Es una de las características que nos ofrece Java cuando nosotros queremos evitar el crecimiento de archivos para algo tan puntual como esto, ¿no? Cuando tenemos este tipo de implementación, nosotros podemos llegar a tener muchos archivos Java, pero para algo algo tan pequeñito así, no es necesario crear una clase, sino que enviamos simplemente un objeto anónimo. Ejecútenlo y veamos el resultado.
¿Ya? Lo ejecutar. Sí, entonces eso es una forma elegante de crear algo tan puntual sin necesidad de estar creando clases. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿Todo está claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este patrón? Y sería lo mismo para ir creando más comandos. A ver, ustedes hagan algo, hagan un comando. ¿Cómo lo harían? Un comando que me permita sacar la lista de archivos de un directorio. Y entonces intenten hacer un comando que les permita sacar la lista de archivos de un directorio. ¿Cómo sería? Claro, entonces intenten crear el comando de para listar los archivos y después del break revisamos.
Hagamos el break. Luego seguimos con eso. Bien, entonces hasta ahí nosotros hemos creado nuestra clase anónima y les pedí que hagan una clase que liste los archivos en base a un directorio, ¿no es cierto? Bien. Para poder trabajar con archivos, Java nos da una clase que existe dentro del paquete de Java útil. Entonces vamos a ver cómo sería, ¿no es cierto? Ese paquete de Java útil se llama, bueno, la clase que está dentro del paquete de Java útil se llama file. Entonces con file yo puedo saber por medio de un directorio cuáles son sus archivos. Entonces vamos a ver cómo sería, ¿no?
Y vamos a crear una clase que implemente la interfaz comando. Comando lista de archivos. Lista de archivos. Bien. Ya sabemos, ¿no? Necesitamos nosotros que esta clase implemente la interfaz comando. ¿Sí? Está bien. Iba a ser lo mismo yo. Ya, entonces tenemos eso, ¿no? Tengo aquí la clase que implementa la interfaz. Ahora, ¿cuál sería el parámetro de entrada para este comando? Va a ser la ruta donde quiero sacar los archivos. Entonces voy a ponerle así. Private string directorio. ¿Sí? Algo importante. En los comandos, nosotros deberíamos tener este tipo de valores inmutables. Quiere decir que una vez que están creados, ya nadie más pueda modificar. ¿Sí? Si quiero crear otro comando, tengo que crear otro objeto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para no hacer un cambio de los atributos del comando y luego ejecutarlo nuevamente, ¿no? Bien, le ponemos aquí un constructor, comando lista de archivos, y le enviamos como parámetro el directorio. Entonces le ponemos directorio igual L directorio. Des en cuenta que las variables a las variables de mi método le estoy poniendo la letra L, ¿sí? De L. ¿Por qué? Porque es una variable local, ¿sí? Cualquier cosa que no sea atributo le voy a poner L, que me permita a mí definir una variable. Entonces, L. Bien, entonces comando listar archivo. Lista archivo, tengo ahí, ¿no? Ahora sí, vamos a decirle que implemente los métodos que yo necesito. El método ejecutar comando, el método obtener resultado, que va a ser la lista de archivos, que puede ser lo que sea, y mensaje resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, cuando trabajo con archivos, al igual que cuando trabajo con base de datos, yo puedo tener un error. ¿Sí? Un error, que el directorio que me están enviando como parámetro no exista. Entonces vamos a ponerle aquí. Como va a ser un comando cerrado, este comando debe manejar el error. ¿Sí? Vamos a decirle que él maneje el error y le vamos a poner catch. Entonces le ponemos aquí IOException. IOException se utiliza cuando estoy trabajando con streams, archivos. ¿Sí? Entonces le pongo aquí error. ¿Estamos? Bien. Dentro de este try voy a crear un objeto de tipo file de Java IO, ¿sí ven? File de Java IO. Este objeto va a ser la representación de un directorio, de un archivo en Java para cualquiera de los sistemas operativos que ejecutemos este Java. Entonces le vamos a poner aquí directorio, sistema de directorio, igual. Y le pongo new file y le envío como parámetro. Le voy a enviar como parámetro el directorio, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Ese directorio puede ser que no sea un archivo, ¿no es cierto? El directorio puede ser que no sea, perdón, lo que estoy enviando como parámetro puede ser que no corresponda a un directorio. Entonces yo voy a preguntar aquí, si sistema directorio punto si no es directorio, así, si no es directorio, entonces yo voy a hacer algo aquí, voy a lanzar una excepción. Voy a lanzar aquí una excepción, un error. ¿Estamos? Le voy a decir, si no es un directorio, aquí le digo, si no
Con esto niego. Si no es un directorio, entonces yo no voy a poder listar los archivos que hay en el directorio. ¿Estamos de acuerdo? Y el comando debe lanzar un error, un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Esto no es un directorio. Entonces vamos a ponerle así. No hemos declarado la variable mensaje, ¿no? Vamos a declararla acá arriba. Le ponemos private string mensaje. ¿Ya? Y vamos a llenar la variable mensaje aquí. Mensaje igual la ruta más directorio más no es una carpeta. Vamos a ponerle así. Punto y coma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese mensaje ya se llena con ese valor. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Caso contrario, else, ¿qué debo hacer? Le voy a poner, si ya sé que es un directorio, porque ya me aseguré que es un directorio, le voy a decir aquí, punto list file. ¿Sí ven? Lista de archivos. Esto me retorna a mí un arreglo de archivos. O de, sí, archivos. Vamos a pintarle el nombre, ¿no? Ahí estamos bien. ¿Sí ven? ¿Estamos ahí? Entonces, déjenme hacerlo más para acá para que ustedes puedan ver. Ahí. Entonces con eso estoy obteniendo una lista de todo lo que hay dentro de la carpeta. No necesariamente tienen que ser archivos, pueden ser subdirectorios. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero barrerme todo el árbol de directorios, pues tengo que hacer una función que vaya recorriendo hasta que llegue a un archivo, ¿no? Una recursiva. ¿Sí? Bien, pero para este caso no necesitamos eso. Estamos bien. Vamos a presentar el contenido de la carpeta en un string. Sí, solamente un string separado por punto y coma, para no complicar el asunto. Entonces vamos a ponerle acá arriba. Vamos a ponerle aquí. Private string resultado. Punto y coma. Sí, private string resultado. Declaramos arriba un atributo private string resultado. Entonces le voy a poner así. Resultado igual. Voy a ponerle las comillas. Y le voy a decir, vamos a recorrer este arreglo de archivos. Bien, nosotros en Java 4 recorríamos un arreglo usando índices, ¿no es cierto? Teníamos que declarar un índice, que i, luego más, luego si es menor a length, etc. En Java 7 eso ya se resume, ya no necesitamos poner eso. Vamos a hacer el siguiente for, que es muy parecido a un while, ¿sí? Pero la diferencia es que no tengo que preguntar por nada. Simplemente voy a hacerlo de esta forma. Este for se llama un for each. Voy a hacerlo de esta forma. En Java 7 ya viene este tipo de for. De este lado, del lado izquierdo, voy a declarar una variable con la cual voy a comenzar a recorrer mi arreglo. Entonces le voy a poner así, archivo. Luego voy a poner dos puntos y del lado derecho de los dos puntos voy a poner la lista que quiero recorrer. Sencillísimo. ¿Sí ven? Ahí está. Y él solo comienza a avanzar en cada uno de los registros, sin necesidad de estar haciendo un, ¿cómo se llama? Archivo de 1, de 2, de 3, no. Automáticamente lo va avanzando. ¿Sí? ¿Estamos? La información la voy a tener aquí en archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. A resultado le voy a poner resultado más igual. ¿Qué significa ser más igual? Que primero concatene el valor y luego lo asigne. ¿Sí? Es importante. Más igual quiere decir que primero haga la ejecución de la concatenación y luego haga la asignación a la variable. ¿Estamos? Con eso me ahorro ¿qué? Con eso me ahorro escribir resultado igual resultado
más el nombre del archivo. Acá simplemente lo que pongo es nombre de archivo. ¿Estamos? Esa sentencia es más óptima. El compilador va a ver menos líneas de código y al final de cuentas lo que va a hacer el compilador es eso. ¿Sí? Si lo ponemos de la primera forma, está bien, funciona y lo podemos entender, pero el compilador le va a resultar generar un trabajo más para poner esa sentencia. ¿Sí? Y al final de cuentas toda la sentencia que se va a ejecutar. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces tenemos resultados y ahí vamos a incluir el nombre del archivo. Entonces le ponemos así: archivo punto get canonical name o name nomás. Sí, getName.com. ¿Alguien lo hizo así? Sí. Bien, estamos ahí, ¿no? Estamos. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora, ¿para qué sirve ese IOException? No hemos validado si el directorio existe. Sí, para eso nos va a servir. Ahora sí, vamos a la parte superior. Ya hicimos la lógica, ahí está el resultado. Y le manda, si llega aquí, vamos a decirle mensaje igual ejecución exitosa. No sabemos si lo que te devuelve el comando es lo que tú necesitas. Lo que sí sé es que se ejecutó correctamente. Si llegó al else y pasó por esa línea, yo sé que se ejecutó correctamente. ¿Estamos? Si entró por acá, le estamos diciendo un mensaje: la ruta del directorio no es una carpeta, ¿no? La ruta del directorio no es una carpeta. ¿Estamos? ¿Sí? Pero también hace falta preguntar algo más. Y aquí vamos a lanzar un error. Todos tenemos hasta ahí, por favor, lleguen todos hasta ahí. Que no le sale un error solamente ahí abajo, que lo vamos a corregir. Va a retornar ese resultado que tenemos. Ya. Todos estamos ahí. Ahora tenemos que validar si el archivo existe. Vamos a ver si el archivo existe. Bien, entonces venimos acá, ¿no? Venimos acá y preguntamos. ¿Cómo? Preguntamos si sistema directorio punto exist, lo que sea, ya sea un archivo o lo que sea. Entonces, vamos a decirle si no existe, le voy a poner el signo de admiración hacia abajo. Con eso estoy diciéndole que si no existe, ¿no? Ojo, esta es sentencia, ¿no? Hacia abajo estoy negando lo que me devuelva ahí. Si existe, eso se va a hacer falso y no va a pasar. Si no existe, viene falso, se transforma en verdadero y va a entrar, ¿no? El if siempre ingresa por verdadero. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, le decimos, como esto está lanzando aquí un error, vamos a decirle draw new IOException y le enviamos un mensaje, ¿no? Ojo, algo importante. Esto es muy parecido cuando nosotros creamos excepciones en PLSQL. Cuando creamos excepciones en PLSQL, ¿cómo lanzamos la excepción? Por medio de un rise. ¿Sí? Acá en Java, cuando nosotros usamos excepciones, la lanzamos por medio de un throw. Y va a caer justamente en el bloque catch. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces por eso le digo que PLSQL es muy parecido a Java. La palabra reservada draw en Java viene a ser la palabra reservada rise en PLSQL. ¿Sí? Pero aquí estoy utilizando el new para decirle que voy a crear un objeto de este tipo de excepción. Y le voy a enviar el mensaje ahí. Le voy a decir lo siguiente. La ruta no corresponde, o ruta no encontrada en el sistema de archivos sería. Ruta no encontrada en el sistema de archivos.
y listo. Ahí no nos debe salir ningún error, ¿no? Falta simplemente llenar la variable mensaje cuando haya un error y con eso tenemos listo el ejemplo, ¿no? Bien, estamos ahí. Ahora acá abajo, en el catch, vamos a hacer lo siguiente. Mensaje igual y le ponemos error.getMessage. No necesariamente debió programarse así. Lo hice así para aprender cómo lanzar excepciones en Java. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente arriba pudimos haber declarado la variable mensaje y guardar el mensaje directamente en la variable. Pero para aprovechar el ejemplo, puse un try y un catch, y en el catch estoy devolviendo el mensaje que declaré arriba en la excepción. ¿Estamos? Para poder hacer una analogía de cómo lanzamos excepciones en Java y cómo lanzamos excepciones en PLSQL. ¿Estamos ahí? Bien. Tenemos ahí el mensaje. Ahora sí, lo que nos toca hacer es retornar todo lo que tenemos ahí. ¿Vale? No. ¿Ya estamos ahí? Tenemos ya el resultado, tenemos ya el mensaje. Entonces vamos a decirle de esta forma. En obtener resultado, vamos a enviarle resultado. Y en obtener mensaje, le vamos a enviar mensaje. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Fácil. Y ya tenemos listo nuestro comando que saca la lista de archivos. Si estuviésemos trabajando con Socket, yo puedo tener este comando creado aquí y el delegador en otro lado. Puedo conectarme por Socket y pasar este objeto para que se ejecute allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si tuviese un web service, puedo generar este comando, pasarlo por el web service y ejecutarlo en el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces esa es la idea, ¿no? Poder hacer esta invocación en forma de comandos. Ahora sí, vámonos a la clase, que no le salga ningún error. Todos estamos ahí. ¿Quién tiene problemas con la clase? Nadie. Entonces vamos a ir a la clase test comando. Vamos a ponerlo acá arriba. Sí, aquí arriba. Y vamos a crear nuevamente, ¿no? Y comando lista de archivos igual. Y le pongo new comando lista de archivos y le voy a enviar el directorio. Quiero sacar todo lo que está en el D dos puntos. Entonces para enviarle D dos puntos, le digo así, D dos puntos, backslash. ¿Sí? Estamos y veamos qué sale, ¿no? Si no nos lee la unidad de, pues pongámosle una carpeta, pero vamos a ver qué pasa. Bien, tenemos eso. Y ahora sí le digo delegate command.servicio ejecución comando. Ahí está. Le enviamos el comando lista archivo. Presentamos el mensaje de resultado. Muy parecido al anterior, ¿no? Ahí. Y presentamos el resultado. Ahí sería. Ahí. Listo. Entonces prueben eso. Y listo. Ahí podrían mandarle otra cosa. Él debería mostrarle un punto y coma. No le pusimos punto y coma, va a salir todo pegado, no importa. Ahí debería salirle algo en error, lo que sea. ¿Sí?
Vamos a ejecutar. Clic derecho, Run as Java Application. Ahí está, ¿no? Entonces me sale todas las carpetas, no le puse punto y coma. ¿Sí? No le puse punto y coma. Vamos a ponerle ahí punto y coma. Aquí, en este de aquí. Aquí nos faltó ponerle punto y coma en el resultado. Más punto y coma. Ahí. Ahí está, ¿no? Esto no sé qué será, Amazonas, Apache, sale todo, ¿no? Todo lo que hay ahí adentro. ¿Estamos? Y con eso he creado un comando para sacar la lista de archivos. ¿Sí? Bien, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Tense en cuenta que estamos viendo ejercicios con patrones de diseño y a la vez estamos revisando el API de Java. Entonces vemos una cosa que no solamente este patrón puede ser implementado con Java, puede ser implementado con .NET, con PHP, cualquier lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Pero la sintaxis que estamos usando para leer los archivos, manejar excepciones y todo lo demás, sí le pertenece a Java, porque ese es justamente el curso, ¿no? Bien, ¿alguien que haya tenido problemas con la clase? Estaba compilando con Java. Estaba compilando con Java. ¿Estamos ahí? ¿A todos les salió? ¿A quién no?
Bien. A ver, entonces el día martes sería la evaluación. El día lunes vemos un patrón de diseño llamado Observer y si podemos vemos uno llamado Factory. Sí, nos gustaría ver esos dos, Factory y Observer. Y el día martes sería la evaluación de la primera parte. Vamos a ver, bueno, la evaluación se va a tomar un ejercicio práctico donde se aplique todo lo que hemos visto. Entonces nos quedaríamos hasta ahí, hasta el día lunes.